Descubre cómo se prepara un audiolibro o un podcast, desde elegir su estructura hasta diseño sonoro, para crear así la magia detrás de estas historias. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al 6º episodio de la 7ª temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez desde los estudios de la editorial Kazam A. Y bueno, la semana entrante, queremos contarles, inicia Filgua, que estará abierta en el Fórum Majadas desde el día 4 de julio hasta el domingo 14 del mismo mes. Más o menos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, exceptuando el segundo viernes, que será la venta de medianoche. Y como desde hace varios años ya, en el stand número 79 encontrarán a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, con todos los libros, con diferentes rebajas, sorpresas, firmas de autores. Además se presentarán algunas novedades editoriales de la colección Germinal, que es para niños y para fomentar el hábito lector entre los más jóvenes, así como un par de novedades de la colección Voluta, que es, como me gusta decirlo, la joya de la corona en la editorial, pues son libros que han sido seleccionados por su calidad literaria. Obviamente los de Germinal también, pero digamos que tienen un público más específico para niños y adolescentes. De hecho, tienen una pestaña donde se indica la edad del lector sugerido, mientras que los de Voluta son para todo el público lector. Muy bien. Algo importante es que hoy hablaremos acerca de audiolibros porque nos han estado pidiendo bastante este tema y, como ya saben, la semana pasada abordamos la creación o las generalidades de un audiolibro y hemos recibido durante esta semana varios comentarios y varias solicitudes y que respondamos a algunas preguntas sobre cómo se prepara un texto para poder convertirlo en audiolibro. No voy a entrar en temas ya meramente técnicos de audio, porque creo que ahí sí ya nos salimos completamente del enfoque de este podcast, pero creo que sí podemos abordar toda la parte previa para preparar precisamente un guión o todas las cuestiones que hay que tomar muy en cuenta a la hora de prepararlo. Y casualmente, pues también nos han pedido información de la misma manera para crear un podcast. Entonces, vamos a abordarlo y vamos a comenzar. Bueno, lo primero es que deben definir si su podcast es únicamente de audio o audio con video. Actualmente, la mayoría de podcasts, incluso Spotify, ya permiten subir videos. YouTube ya ha creado ahora la categoría de podcast porque antes no existía tal cual. Simplemente se hacía una lista de reproducción que no sé si lo habrán notado para quienes escuchan este podcast en YouTube. Precisamente era una lista de reproducción, mientras que ahora esa lista pues ya se llama oficialmente podcast. Entonces, definir esto. Por ejemplo, hay personas que se desarrollan y se desempeñan muy bien ante la cámara y ya vemos otros, como ya se habrán dado cuenta, que preferimos el audio. Es lo que nos interesa, es lo que nos llama la atención, no tanto el video. Otra razón por la cual podrían definir uno u otro es por el costo. Aunque el grabar audio es caro, al menos tener el equipo básico, mucho más barato que hace 20 o más años, pero sigue siendo algo caro. O sea, básicamente montar un home studio no sale en menos de $5,000, yéndome por lo bajo, por decirles algo, ¿verdad? Mientras que grabar el video sale mucho más caro. No solo por las cámaras, sino porque también el ambiente, las luces, ¿verdad? Que son cuestiones que no se toman en cuenta, obviamente, cuando se graba el podcast.
Bueno, en audio, el ambiente sí, un poco por cuestiones como el sonido, la acústica, etcétera, pero no importa que esté bonito, que haya arreglos, que esté, no sé, agradable a la vista, digámoslo así. Ahora bien, también aprender a editar un video lleva más tiempo y es mucho más complejo que solamente editar el audio, porque el audio y el video deben coincidir y deben coordinarse. Así que esa es una primera decisión que yo les diría que deben tener claro. No digamos ya algunas versiones de audiolibros que he visto, sobre todo en YouTube, donde van acompañando la historia con imágenes generadas usualmente por inteligencia artificial o sacadas de repositorios con derechos libres, donde entonces pues el tiempo invertido también se aumenta al estar generando estas imágenes y pues obviamente saber utilizar estas herramientas, o pues descargar las imágenes de los repositorios y ponerlas en orden y su duración, etcétera. Entonces, en lo personal, creo que solamente el audio es suficiente para crear un ambiente interesante, y en lo personal pues me gusta y no me gusta mucho, en lo personal, como decía, salir en videos. Otra de las cuestiones principales o iniciales que deben tomar en cuenta es cuáles son los objetivos que quieren alcanzar. Esto en un sentido personal, humano, espiritual, si usted lo quiere ver, así como en un sentido material incluso, si quieren ganar dinero o no con esto. Algunos de estos comentarios que yo haré a continuación, están basados en mi experiencia en Guatemala, que tiene ciertas características especiales, pero creo que se podrán generalizar para muchos países latinoamericanos. Lo primero es las plataformas que distribuyen los audiolibros, o al menos las más grandes y sobre todo redes sociales, no toman a Guatemala en cuenta para permitirle la ganancia por escuchar o ver su contenido. Estoy hablando de Spotify, TikTok, YouTube. Existen algunas formas de pasar por encima de estas limitaciones. Algunos han intentado, por ejemplo, ponerle olvido cómo se llama, creo que se llama DNS, un aparato que cambia la ubicación. No sé si funcione o no, creo que no, porque entonces mucha gente lo estuviera haciendo ya. Algunos otros abren cuentas en Estados Unidos o en otros países donde sí está permitido durante algún viaje corto que hagan. No sé si después se actualiza la ubicación. Pero el punto es que si usted está en Guatemala y en muchos países latinoamericanos pobres, la verdad es que estas plataformas simplemente no han incluido a nuestros países entre los que tienen la opción de comercializar productos, de recibir regalos, dinero, etc. Algunas cosas se han permitido, por ejemplo, TikTok permite recibir regalos, pero ignoro exactamente cómo se convierten esos regalos en dinero real. Lo cierto es que al menos en Guatemala esta posibilidad es muy corta. La otra cuestión es, como les decía, cómo recibir ese dinero real. Y aquí entramos en el tema de PayPal. PayPal es, para los que no lo sepan, una cartera digital. Es como tener una cuenta monetaria en una especie de banco, pero donde simplemente puedo hacer transacciones. Ahora bien, yo debería poder hacer dos tipos de transacciones. Tener el dinero ahí para comprar como consumidor, pero en nuestro caso lo que nos interesa es también poder recibir y convertir ese dinero en dinero real como un proveedor. Y es ahí donde PayPal tiene problemas, al menos para Guatemala. Explico, porque miren, llevo años investigando este tema y a cada rato surge alguien que dice, eso no es cierto, en Guatemala sí se permite. Ok, explico. En Guatemala usted puede conectar su cuenta bancaria a PayPal, sí, pero única y exclusivamente como comprador. O sea, usted puede conectar su cuenta bancaria con PayPal para pasar dinero real de su cuenta a PayPal y entonces cargarlo con dinero, su billetera, y hacer compras en páginas donde acepten ese tipo de pago. Pero por el contrario, no se permite que si usted recibió dinero en su cuenta de PayPal como producto de ventas en línea,
conecte su cuenta bancaria a PayPal para pasar el saldo de PayPal a su cuenta bancaria y entonces poder ir a un cajero electrónico o al banco y sacar ese dinero en efectivo. Eso es lo que no se permite en Guatemala. He estado averiguando, en resumen, no quiero que me vayan a denunciar este podcast, pero son problemas con la banca guatemalteca. No es tanto una decisión de PayPal, es más una cuestión sobre los peligros, digámoslo así, que representa para PayPal hacer negocios en Guatemala de este tipo. Ya saben ustedes, narcotráfico, lavado de dinero, ese tipo de cuestiones. Entonces, por ahí es la razón, y también la falta de una ley de competencia, la falta de seguridad y la falta de legalidad, los altos índices de corrupción. Bueno, un montón de cuestiones que evitan que PayPal se meta más a fondo con nosotros. Así que no es posible realmente hacer esto, ¿verdad? ¿Existen alternativas? Sí, hay otras carteras, como por ejemplo Payoneer, que podrían funcionarles, y que me parece que a partir de este mes precisamente, ya cuando uno manda un cobro por PayPal, se le aparece ya a las personas en Estados Unidos la opción de hacer el pago por Payoneer, ya les aparece la opción de hacerlo con PayPal, pero pues todavía no lo he probado, no sé qué tan eficiente sea, no sé cuánto cobren de regalías o no regalías, ¿cómo se llama esto? De comisión. Así que, pues no sé, no podría recomendarlo todavía porque no lo he probado. Bueno, otra cuestión, si su objetivo es económico, tome en cuenta que el pago por regalía, por escuchas en las plataformas, si es que Guatemala algún día o su país llegue a estar incluido entre los que sí pueden recibir dinero por este motivo, este pago es mínimo. Hablamos de milésimas de centavos de dólar, o sea, algo así como 001, ¿verdad? O .001 por ahí por cada escucha. Así que no crea que se va a volver millonario únicamente con las escuchas. Ahora bien, digamos que usted piensa, no, mi podcast o mi audiolibro va a tener miles o millones de escuchas. Ok. La otra cuestión es que estas empresas no suelen hacerle pagos mensuales a menos que llegue a una cantidad mínima de $100. Eso quiere decir que si en un mes usted recibió el equivalente a $15, no se los van a pagar. Al siguiente mes recibió otros $15, ya sumó 30, no se los van a pagar. Así hasta que por fin tenga en su cartera $100 y entonces ya le hacen la transferencia. Si es otra vez que su país está entre los que reciben regalías y si es que su país tiene alguna forma efectiva de recibir dinero por estos medios electrónicos. Algunos como México, Costa Rica, Argentina, Chile, creo que no tienen ningún problema al respecto, pero al menos desde donde yo estoy, Guatemala, Centroamérica, me parece que no. Creo que El Salvador también lo permite. Bien. ¿Qué otra opción existe? Bueno, está también ser distribuido y recibir los pagos por medio de una casa distribuidora, también se le suele llamar agregador, que básicamente es una empresa donde usted sube su contenido, sean libros, podcasts, audiolibros, etcétera, y son ellos los que revisan la calidad técnica, al menos, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Si su podcast o su audiolibro tiene muy mala calidad de sonido, no se lo van a aceptar. Entonces ellos hacen un primer filtro de calidad y luego ya, dependiendo de cómo haya salido el resultado, lo pueden distribuir a distintas redistribuidoras como Audible, por ejemplo, y entonces ya su libro pues puede estar en línea. De estos agregadores o distribuidores hay dos tipos. Aquellos que cobran una mensualidad que pueden ir desde los $10 hasta los $300 mensuales y le cobra a usted pocas regalías por la distribución. Usualmente sí cobran una parte de las regalías, así que estas no van a ser totalmente suyas. Y la otra opción son aquellos agregadores que trabajan gratuitamente para usted,
pero sí le cobran unas regalías leoninas o bastante altas que pueden llegar incluso al 60% de lo que usted haya ganado. Y recuerde, esto va a ser sobre, digamos que su audiolibro tiene el valor de $5 para escucharlo, para descargarlo. De esos $5 no son suyos, de esos buena cantidad son de la plataforma que vende, como Audible o Amazon. Digamos que le quitan $3, usted se queda con 2. No, de esos $2, su distribuidor o su agregador muy probablemente se quede con 1 o con 1.25, por lo cual a usted le llegarían $75. A esto también réstele impuestos y a veces, eventualmente, dependiendo del agregador, algún que otro cobro administrativo, de almacenaje, etcétera. Entonces, realmente lo que termina usted recibiendo de los $5 van a ser cerca de 50 centavos de dólar por descarga o por escucha, dependiendo cómo funcione y del precio que usted haya puesto. Por supuesto, esa es otra cuestión. En la mayoría usted puede poner el precio. Ignoro si existe algún agregador que le impone poner cierto precio. Lo que sí es que muchas veces ponen un precio mínimo. Usted no puede ponerlo a menos de tanto, porque entonces no cubriría ni siquiera los costos de distribución y de almacenamiento. Bueno. Ahora bien, si entonces el objetivo monetario es tan difícil, y conste, no es que yo esté queriendo desmotivarlo a hacer un audiolibro o un podcast. Lo que quiero es que tenga clara las dificultades y las realidades de esto. No se va a hacer millonario con esto. Y entonces, ¿qué otros objetivos más allá de hacer dinero puedo tener yo? Bueno, el primero es darse a conocer como un experto en el tema o en un medio, ¿verdad? Usted puede hacer un podcast, por ejemplo, o un audiolibro sobre temas técnicos, científicos, y bueno, pues tener así publicaciones que comentar o que agregar en su currículum vitae para que lo conozcan, para darse a conocer prácticamente como profesional, como especialista, etcétera. La otra motivación podría ser generar capital humano, o sea, contactos, que después usted puede capitalizar o monetizar de alguna manera creativa. En otras palabras, conocer gente, pues, ¿verdad? Tener contactos, como le llamamos en Guatemala también, donde pues algunas personas le hablan, le platican, mandan mensajes, comentan y se va fomentando cierta amistad, y usualmente si son personas interesadas en temas de nicho, o sea, muy específico, muy seguramente también están en el mismo ámbito y lo pueden reconocer o recomendar para algunos trabajos. Y la última, que está íntimamente relacionado con esto y que en buena medida, por ejemplo, estas últimas dos son por las que yo hago este podcast, no me genera a mí un solo centavo, es alcanzar clientes potenciales para que se interesen en los servicios o productos que se prestan, ¿verdad? En este caso, ahí sí puedo decirles que varios escuchas del podcast pues me han contactado eventualmente porque quieren sacar su propio libro o me han recomendado con alguna empresa, etcétera, y entonces se ha terminado capitalizando o monetizando esto que hago acá, aunque, como les digo, pues realmente no es la monetización mi objetivo personal, sino que de hecho a mí me gusta mucho platicar sobre los temas que me apasionan, como ya les he contado, la música, el audio, no la música en sí, sino la grabación de música de audio y la literatura y la lingüística, obviamente, ¿verdad? Algo muy importante. Usted no puede hacer un podcast o un audiolibro si no es consumidor de estos productos, ¿sí? Muchas veces he notado en las personas que me contactan sobre es que yo no sé cómo hacerlo, que realmente no es que no sepan cómo hacerlo, es que ni siquiera consumen este tipo de productos. Entonces, lo que yo le aconsejo es escuche podcast, descargue audiolibros, vea lo que la gente está haciendo e imagínese cómo lo están haciendo. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy importante para conocer el mercado, para conocer cómo está la cuestión, qué cosas se pueden y no se deben hacer, ¿verdad? Qué cosas están bien o cuáles son las que más pegan, digámoslo así, o las que más se difunden en estos medios, ¿verdad? Y por último, también les sugiero tener un mínimo de escuchas por capítulo, por episodio, por temporada, para definir el éxito de su proyecto, ¿sí?
Usted lo que quiere es ser famoso y que su podcast tenga por lo menos 10,000 escuchas por episodio para que cada temporada juntar al menos 1,000,000 de escuchas y resulta que su podcast lo están escuchando 75, 100 personas en promedio por episodio, se va a sentir mal, se va a deprimir, se va a frustrar con ese podcast cuando puede ser que sea una cantidad que no está tan mal o que para su nicho sea pues prácticamente el 95% de oyentes. Entonces, defina realmente en términos medibles lo que usted quiere alcanzar. Bueno, una vez teniendo claros los proyectos y de qué se trata lo que usted quiere hacer, le sugiero empezar con un anteproyecto, ¿sí? Aquí algo importante. Realmente todo proyecto, ya sea literario, comunicativo, educativo, etcétera, suele tener un anteproyecto bien pensado y bien preparado antes de comenzar. No se trata de salir a improvisar, a ver qué sale, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando yo llegue este invitado con el que ni conozco? No, porque entonces pues estamos dejando prácticamente a la suerte, al azar, el producto final. Así que antes de comenzar, yo le sugiero preguntarse esto. ¿Tiene el capital suficiente para invertir? Usualmente un proyecto de estos es caro, ¿sí? No solo por el tiempo de estudio, en tal caso, y edición del audio. Por ejemplo, yo obviamente no pago tiempo de estudio, pero sí he invertido varios miles de quetzales y le dedico por lo menos 2 o 3 horas a la grabación y edición y distribución del podcast, ¿verdad? También suele ser caro por la participación de locutores. Los locutores suelen cobrar por segundo en algunos casos y es sumamente caro, ¿sí? Y hacerlo de manera amateur, con algo de ayuda, con algo de suerte, puede ser que salga bien, pero muchas veces le va a salir más caro, porque las personas suelen ponerse nerviosas ante el micrófono, es una especie de pánico escénico lo que sucede ante el micrófono, y entonces repiten, se equivocan y hay que estar grabando. Cuando usted escucha un audio de media hora, seguramente se grabó 1 hora y media o 2 horas y luego se cortó y se editó para que sonara bien. Claro, también hay formas de abaratar el proceso que dependen mucho de la creatividad y de la disponibilidad de aprender a hacer cosas nuevas. Usted va a tener que aprender a editar audio o video, si fuera el caso, a buscar páginas donde consigue efectos sonoros, a aplicar efectos de sonido, a mezclar, a masterizar. O sea, no es, como dicen en mi país, soplar y hacer botellas, ¿sí? Lleva una curva de aprendizaje. La otra gran pregunta es, ¿tiene el tiempo suficiente para invertir? Esto afecta en especial a los podcasts más que los audiolibros, pues es muy habitual que se inicie con cierto ímpetu, pero después de unos cuantos episodios se empieza a perder el interés, sobre todo la motivación, como les decía, si es que no llega a la cantidad de escuchas semanales que usted deseaba. Y lo que sucede es que el podcast empieza a difundirse sin periodicidad y esto genera rechazo y desinterés en los escuchas, la que a su vez lo vuelve a desmotivar a usted para continuar y sobre todo de manera puntual. En otras palabras, si usted dice que va a subir un podcast cada viernes, como es mi caso, tiene que hacerlo cada viernes, al menos mientras esté la temporada activa. No puede decir, ay, en esta ocasión no pude, me salió un compromiso. No, tiene que preverlo y tiene que tratar de ver qué puede hacer para cubrir esos espacios. Lo peor que puede hacer es tener a sus escuchas esperando que su podcast se publique el día acordado, viernes en mi caso, y que no esté ahí. Entonces, cuidado. Y eso sí suele pasar, me pasó a mí mucho en las primeras 2 temporadas de este podcast, hasta que, y debo decir que esto me ayudó mucho, empezamos a ser difundidos por Radio 1900, radio en línea, y ahí pues yo me tengo que comprometer a que el audio esté subido cada jueves, por lo menos, para que ellos tengan tiempo de descargarlo y de difundirlo correctamente. El siguiente paso, pues básicamente es determinar la estructura de su proyecto. En el caso de un podcast debe responderse,
¿Se organizará por temporada o solo lanzará los episodios? ¿Cuántas temporadas al año hará y cuántos días o durante cuántos días se publicará un episodio? ¿Cuántos episodios tendrá cada temporada? Esto no está definido en ningún lugar. Hay podcasts que tienen una temporada por año. Hay otros como este que defino 2 temporadas por año, una cada semestre más o menos. Hay podcasts como usted lo puede ver, por ejemplo, en las series, ¿verdad? De Netflix o de cualquier otra plataforma de streaming, que cada temporada tiene 10, 12, 7, 18 episodios. Igual usted puede definirlo, para esto no hay una regla, pero sí debe tener usted una idea clara de cuál es al menos el mínimo por cada episodio. También tiene que tener claro cuánto durará cada episodio. En mi experiencia personal para podcast de audio, el promedio ideal está entre 30 a 60 minutos por episodio. También tiene que tener en cuenta cuántas personas intervendrán en cada episodio. Por ejemplo, como el mío, donde solo hablo yo, o voy a tener invitados, cómo los voy a contactar, con cuánto tiempo de anticipación, a qué horas los puedo citar, qué tanta disponibilidad tengo yo de tiempo para cambiar la cita, qué pasa si no llegan a la cita, que es algo sumamente común, o si llegan a veces hasta 2 horas tarde y yo estoy pagando el estudio por hora, son horas perdidas completamente y pagadas, ¿verdad? Necesito locutores, cuánto me van a cobrar. Hay intervenciones por algún tipo de, digamos, segmento o sección especial, entonces dónde entran, dónde salen, etcétera. Como les decía, si se tendrán invitados, qué pasa si esos invitados no llegan o llegan solo algunos, ¿verdad? Procedo, no procedo, se repite, uno de los invitados, el que sí llegó, puede volver a llegar, etcétera. Bien, eso funciona para los podcasts, pero en el caso de los audiolibros, yo les sugiero preguntarse, ¿ya lo tiene todo escrito en formato de guión para que el sonidista sepa dónde intervenir o las pautas de edición? No me van a creer ustedes la cantidad de veces de personas que me contactan porque solo tienen una idea vaga, general, de qué quisieran hacer su audiolibro, pero no está terminado. Sin un texto terminado, no empiecen a grabar nada, porque puede ser que después quieran eliminar un personaje, porque ya no les dio tiempo de terminar el libro, porque la grabación los alcanzó. Digamos, usted quería que el libro tuviera 12 capítulos, tiene escrito hasta el 10º y dijo voy a hacer el 11 y el 12 mientras se graba, y de repente se terminó de grabar hasta el 10 y usted todavía no tiene el 11 y el 12 por dedicarse a la grabación. Entonces, no, definamos todo, tengamos todo bastante claro desde el inicio. La otra pregunta, ¿ya tiene idea del diseño sonoro? O sea, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué tanta intervención de música y de efectos quiere poner? ¿Su texto permite ese tipo de intervención realmente? O simplemente, digamos, es que mi novela ocurre en el mar, entonces quiero sonido de olas de mar todo el tiempo. Eso no es un diseño sonoro, ¿verdad? Es música de fondo, es sonido de fondo nada más, y no es como que los personajes estén todo el tiempo hablando justo a la orilla del mar, ¿verdad? Y pueden estar en un hotel, en un restaurante, en una casa donde no necesariamente se va a oír el rompimiento de las olas, ¿verdad? Y sobre esto, hablando del diseño sonoro, les sugiero escuchar el episodio anterior donde hablaba precisamente de esto. Pero para abordar lo del diseño sonoro, básicamente hay 2 formas básicas. La primera es muy simple, donde pues básicamente hay música y sonidos al inicio y al cierre del podcast o de cada capítulo, así como cortinas musicales al inicio y cierre de algunos segmentos, como puede ser en el caso de los podcasts.
O en algunos audiolibros también, digamos, está la parte donde se lee el texto original, luego hay una cortina que separa y luego entra ya el narrador o el autor a hacer comentarios que motivan o que enganchan a su lector o a su escucha en este caso, para que vaya al siguiente episodio. La otra forma del diseño sonoro es mucho más compleja y es donde básicamente se usan muchos efectos y música ambiente para generar un ambiente, una idea sonora. Es muy parecido a escuchar el audio de una película, aunque esto ya lo decía en el episodio anterior, es un poco diferente porque obviamente una película pues tiene el apoyo visual que es muy importante, mientras que un audiolibro no. Pero en este caso pues tiene precisamente el sonido, los efectos y el texto también, sobre todo del narrador, para ayudar a visualizar mentalmente de una mejor manera lo que se desea. Bueno, después de tener estas respuestas generales, es importante que se tenga la estructura, pero de los episodios en sí. ¿Cómo serán cada uno de los episodios que integrarán la temporada? Una de las primeras preguntas que deben hacerse es cómo se desarrollarán en general los episodios. En otras palabras, ¿será una charla libre, por ejemplo, una entrevista guiada, una lectura de guión? Por ejemplo, este podcast, Charlas Literarias, usualmente es no una entrevista guiada, tengo yo una lista de temas que quiero desarrollar para no olvidar su orden y muchas veces también tengo apuntados en esta hoja datos que eventualmente podría olvidar, como nombres complicados de decir, quién es quién, si estoy hablando de un libro, por ejemplo, como les decía, fechas, también puede ser algún otro dato, países de origen, etcétera, ¿verdad? Cosas que no necesariamente me sé de memoria y que puedo tener aquí a mano para ir consultando. Pero la idea es que suene más como una charla libre, aunque realmente pues tengo mis hojitas por acá con, como le decimos acá en Guatemala, los chivos, ¿verdad? La trampa, la información que me ayuda a darlo todo de manera ordenada. La otra pregunta que pueden hacerse es, ¿los episodios tendrán segmentos? ¿Cuántos segmentos y en qué orden? ¿Cómo se diferenciará auditivamente cada segmento? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este podcast no tiene segmentos. Conozco otros donde sí. Por ejemplo, mandar saludos, leer los comentarios de los oyentes ante el micrófono, ¿verdad? O, por ejemplo, leer datos curiosos, etcétera. Y entonces eso va complicando también más la estructura y el diseño en sí de cada episodio, ¿verdad? O puede ser, cada tanto tengo un episodio especial. Por ejemplo, eso sí tengo yo en este podcast. Trato de hacer un episodio bonus, le llamo yo, en cada temporada, más o menos desde la temporada 3 o 4. Van a encontrar, si ustedes entran a ver, siempre hay un bonus por temporada, que puede ser una entrevista, una actividad que se hace fuera del estudio, algo diferente, ¿verdad? También deben tener definido cómo será la introducción y cierre de cada episodio. Por ejemplo, yo en esta hojita que les digo, siempre tengo algunos datos para no olvidar siempre llevar una misma estructura al inicio de saludo, de datos importantes, luego al final también mencionar a los patrocinadores, etcétera. ¿Qué datos se dirán y con qué música de fondo se hará esto precisamente? Ahora bien, en el caso de los audiolibros, donde no hay episodios sino capítulos, la única pregunta que puede hacerse es ¿cómo será la introducción y cierre de cada capítulo? ¿Habrá algún dato al inicio o final del libro, como por ejemplo nombres de locutores, autores, sonidistas, etcétera? Bueno, ya tengo entonces claros mis objetivos. Tengo la estructura general del podcast, ¿verdad? Y tengo ya la estructura específica de cada episodio de cada temporada, si es que hay temporadas. Ahora hablemos acerca del proyecto en sí. Lo primero es que durante la grabación, les dije que no iba a entrar a detalles técnicos, pero debemos saber de grabación de audio y acústica o
contratar los servicios de una persona que sí lo sepa. Esto hay miles de motivos, pero les voy a dar uno muy básico. No sabemos en qué tipo de dispositivo van a escuchar nuestro audio. Puede ser desde un modelo de alta fidelidad hasta en unos audífonos que compraron en la calle a $1, ¿sí? Entonces no sabemos la calidad del dispositivo en el que nos vamos a ser escuchados. La edición, la mezcla, la calidad del audio debe ser óptima en todas esas posibilidades. Hay maneras de hacerlo, pero pues ya ahí se requiere más conocimiento técnico acerca de la grabación. También tener conocimientos de este tipo permiten abaratar la producción, hacerla más rápido, ¿verdad? Como por ejemplo usar música de derechos libres o actualmente incluso inteligencias artificiales que pueden crear dicha música, ¿verdad? Aunque esto va a depender más que nada del sonidista o del ingeniero de sonido en su caso, yo les recomiendo tener listo o a mano lo siguiente. Tener claro si el contenido de cada episodio o al menos del que se grabará próximamente. Lo peor que pueden hacer en un estudio, sobre todo si lo están pagando, es ir a preparar el episodio ahí. No solo demuestran desinterés, sino que alteran el tiempo y los planes de los demás, por no mencionar la agenda del estudio. Ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que viene la gente al estudio a grabar y piensan que aquí se les va a prestar una mesa para que se sienten a hablar, a definir los últimos detalles, a organizarse, quién dice qué, quién dice cuál, si este episodio tiene tal segmento o no, si se va a invitar al próximo personaje, si en ese momento van a invitar a una persona a ver si llega. O sea, no. Usted llega al estudio a grabar con absolutamente todo preparado e impreso, ¿sí? Obviamente esto implica pues ya llevar los contactos, los invitados, haberlos citado al lugar en una hora donde sí vayan a llegar, ¿verdad? Si se trata de un audiolibro, por ejemplo, si está el lector o el locutor presente, ¿verdad? Es muy importante la puntualidad, y si son más de un locutor, pues entonces coordinarse para llegar cada quien a tiempo a la grabación. Algo también sumamente importante, ensayar el episodio, ¿sí? No puede ser la primera vez que usted hace el episodio el día de la grabación. Usted puede simularlo en su casa, en su oficina, puede ensayar o al menos haber leído el guión un momento antes o un día antes de empezar a grabar, ¿verdad? También se sugiere hacer ejercicios de vocalización para perder el miedo al micrófono, para acostumbrarse a esto y para una mejor dicción. Son los ejercicios que hacen los locutores o los actores de teatro también. Y si van a grabar leyendo desde un dispositivo, pues revisar que esté cargado, que lleve suficiente batería, que el episodio que se enviaron abra. Eso pasa muy seguido. Se lo enviaron, pero resulta que no está bien el archivo, está corrupto, acaban de cambiar de teléfono y todavía no le han instalado el lector de PDF, no sé. Revisar que ya pudieron abrir el documento en su casa por lo menos, ¿verdad? Se lo mandaron por WhatsApp, pero no tenían internet, y cuando llegan al estudio no tienen internet de saldo, entonces necesitan conectarse antes. Es un relajo. No, hagan todo eso desde casa. Bueno, ¿y cómo se prepara el dichoso guión? Bueno, depende un poco de si van a hacer un podcast o un audiolibro que se haya definido, cómo definieron sus partes, ¿verdad? Pero básicamente hay algunas formas bastante esenciales que pueden seguir. Una de ellas es la guía temática, como les había dicho, y es la que yo uso acá en este podcast. Se usa cuando el locutor improvisa o desea que el podcast con invitados sea más ameno y fluido. O sea, permite improvisar, hablar, hacer cuestiones que parezcan que es un poco menos preparado o ensayado. Es un documento donde se apunta con viñetas los datos relevantes que el locutor no debe olvidar decir o abordar. Se aconseja anotar con otro color de tinta o tipo de letra los momentos en que entra y sale la música o algún efecto para que el sonidista sepa dónde va. Pero en este caso, pues ya el sonidista sabe más o menos dónde entra, dónde sale, pero igual se le indica.
Otra forma de hacer un guión es por medio de una lectura marcada. Esto es propio de los audiolibros con un diseño sonoro sencillo y simple. Básicamente consiste en marcar en el texto con colores o signos previamente acordados con el sonidista el lugar donde debe insertar sonidos o música. Se da por sentado, por ejemplo, que al inicio y al final de cada capítulo se agregue una cortina sonora ya definida, ¿verdad? No se puede estar cambiando además entre cada libro. A veces incluso si los libros son varios de una misma colección, pues suele ser el mismo. En otras palabras, es tener el texto impreso y usted a mano o con la misma impresora marca ciertos lugares y ciertos colores donde ya está acordado qué es lo que se debe introducir ahí. Por ejemplo, todo lo subrayado con amarillo implica que hay una música de fondo, o donde yo marque ciertas palabras con verde, me pone un efecto sonoro de marciano, por ejemplo, no sé, algo por el estilo. Y el último o la última forma de hacer un guión es el guión formal. Es muy útil para audiolibros y podcast donde se lee un texto específico sin permitir la improvisación o la interacción con invitados, usualmente obviamente una sola persona. Se suele presentar como una tabla de 3 columnas. En una se indica el locutor y en ella se especifica quién habla si es más de una persona, obviamente. La otra columna es la del efecto. Ahí se le informa al sonidista si algún efecto o música especial debe entrar en ese momento o sobre ese texto. Y por último, la columna del texto, que es lo que el locutor leerá. Puede indicar también entre paréntesis o entre corchetes si se requiere algo en especial como hacer voz de enfermo o voz de tristeza, o sea, digamos, dar indicaciones ahí, algunas directrices sobre cómo se quiere la interpretación del personaje. Y esta tabla puede tener tantas filas como intervenciones sean necesarias. Después de esto, pues ya pasaríamos a la grabación y por último a la postproducción del audiolibro o el podcast. Bueno, después de grabar el audio hay que editarlo, ecualizarlo, aplicar efectos, mezclar y masterizar. Usualmente debe ser una persona que tenga experiencia y conocimiento en esto. Es importante que usted sepa que los estudios cobran también por todos esos procesos. Muchas veces una persona piensa, bueno, mi podcast va a durar media hora, entonces voy a pagar media hora de estudio. No. Primero, es prácticamente mentira que si su podcast dure media hora, usted vaya a tomar media hora en grabarlo. Usualmente hay errores, hay que retomar, hay que definir algunas pequeñas cosas, así que por cada, digamos, siendo una persona muy rápida, muy eficiente y muy profesional, yo le diría que fácilmente puede invertir de 45 a 60 minutos en la grabación netamente de un podcast de 30 minutos. Luego, por cada minuto grabado, calcule de 5 a 10 de postproducción. Como les decía, hay que limpiar el audio, hay que editarlo, hay que elegir, hay que cortarlo, pegar, introducir, buscar primero e introducir después los efectos sonoros, mezclarlo, etcétera, ¿verdad? Y todas esas cuestiones ya meramente técnicas. Y para cerrar el tema de hoy, hablemos ya más concretamente de la monetización. Es cierto que al inicio, como les decía, es muy difícil monetizar un audiolibro o un podcast. Monetizar, ya sé que es un neologismo, es una palabra que ingresó hace poco al idioma, puede ser que alguno no la conozca, básicamente quiere decir lograr lucrar con este producto auditivo, ¿verdad? Y recordemos, es difícil por diferentes razones, más allá de volverse famoso, por cuestiones como que las plataformas no permiten la monetización concretamente en este país, y si la permiten, lograr recibir y convertir ese dinero en dinero real, aparte de que el dinero que ingresa por escuchas es mínimo, realmente no le va a cambiar la vida a nadie, al menos esa cantidad de dinero. Pero superadas todas esas cuestiones, o si a usted no le interesa, digamos, hacer dinero directamente de las escuchas del podcast, hay otras formas de monetizarlo. Una de ellas, y que podemos ver en otros podcasts, por eso les decía que es importante escuchar y conocer el tipo de material que usted está haciendo, o audiolibros también, es la mercancía. Por ejemplo,
crear playeras, tazas, gorras, pines y otros objetos con el logotipo del podcast o con la portada del audiolibro, por ejemplo, que puedan ser relevantes y que identifiquen a su lector, ¿verdad? En el caso de un libro, como les decía, se puede hacer la portada en una playera, ilustrar escenas de la historia, ¿verdad? Y estas mercancías pueden venderse en su sitio web, en sus redes sociales o incluso en algunos eventos que usted haga o a los que asista, o en ferias, por ejemplo, Comic Con o algunas otras, no la Comic Con famosa, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestros países se hacen ferias del cómic más pequeñas donde pues, usted puede ir y poner a la venta sus productos. La otra forma de monetización es la que ya mencioné, los eventos, ¿sí? Muchos podcasts, por ejemplo, organizan eventos relacionados con su tema para vender entradas. Puede ser la grabación pública de un episodio especial, la presentación de un episodio que no se subirá nunca a redes sociales, digamos un episodio exclusivo, o, por ejemplo, algún otro tipo de espectáculo relacionado con el tema que usted aborda en su podcast. En el caso de los audiolibros, hacer una presentación en una feria de libro, por ejemplo, como en Filgua, que se llevará a cabo la siguiente semana aquí en Guatemala. No sé, puede hacer una mesa redonda, puede ser un meet and greet, o sea, conocer a sus lectores, ¿verdad? Platicar, asistir a clubs de lectura donde puedan platicar acerca de su obra y de hecho aprovechar para llevar el libro o el audiolibro o versiones ilustradas o la mercancía en sí que usted ha creado. Claro, ¿esto implica invertir? Sí. Le cuento que sí, implica invertir en algo más que solamente el podcast en sí. La otra forma de monetización es vender contenido especial, ¿sí? Algunas plataformas como Podimo, no sé si es Podimo o Podimo, Patreon y de hecho OnlyFans, de hecho nació así precisamente para que los artistas pudieran tener o vender algún tipo de contenido especial, pero actualmente obviamente se ha ido por el lado de contenidos de adultos, así que no les recomiendo abrir un OnlyFans si no quiere que confundan sus intenciones, pero digamos las plataformas Podimo y Patreon todavía están bastante sin ese tipo de contaminación, por así decirlo. Todas ellas permiten que los creadores de contenido cobren por acceso a contenido especial. Claro, le van a cobrar también a usted una parte de lo que estén pagando sus fans, ¿verdad? Por ejemplo, qué tipo de contenido detrás de cámaras, grabaciones extra, fotografía de eventos, mini entrevistas con los invitados sobre temas alternos, como le decía también un meet and greet, o sea, llegar y conocer o platicar con usted de manera exclusiva. Hacer en vivos también, ¿verdad? Sobre sus libros favoritos, lo que piensa sobre X o Y tema, sobre recomendando películas que tengan que ver con el tema de su libro o audiolibro, también puede ser. En el caso de los audiolibros, pues también puede crear contenido especial, ¿verdad? Como por ejemplo un final alterno para su obra, análisis de personajes, análisis literario de la obra, comentarios de lectores o de expertos que hayan leído sus libros, etc. Entonces todo eso lo puede usted subir a esas plataformas para que sus fans paguen extra por conocerlo. También está la opción de los donativos y los crowdfunding, como le dicen ahora, que es básicamente eso, solo que en línea. Ojo ahí, también habría que revisar si los crowdfunding en línea hay una forma o tienen una manera de convertir ese dinero en dinero real, al menos para el caso como países como Guatemala. Como su nombre lo indica, consiste en recibir donativos de los oyentes. Puede supeditarse a la grabación de la siguiente temporada o del siguiente libro a alcanzar la meta. Digamos, usted dice, bueno, la siguiente temporada no se va a grabar hasta que juntemos $1,000 en donativos, por ejemplo. Y se recomienda llevar un registro ordenado de donaciones recibidas. También puede poner en este sentido una wish list, que he visto que también lo hacen mucho, que por ejemplo plataformas como Amazon permiten crearlas, donde usted agrega a esta lista las cosas que a usted le gustaría recibir como regalos. Y entonces usted las puede ir recibiendo. Amazon ya sabe cuál es su dirección de entrega, ya sabe cuáles son las cosas que necesita. Le recomiendo ahí poner cosas de diverso valor, desde muy baratas hasta muy caras. Y entonces pues sus fans más relevantes seguramente entrarán y dirán, yo le quiero regalar esto a mi creador de contenido favorito.
Y por último, dejé precisamente para cerrar este episodio el tema de los patrocinios, porque usualmente suele ser la primera opción en la que piensan los creadores de contenido, pero la verdad, y en mi experiencia personal, es la más difícil de alcanzar y sobre todo de mantener. Como se imaginarán, consiste en recibir dinero por apoyar o difundir a ciertas marcas o servicios y puede hacerse de dos formas. 1. Menciones. Básicamente, el locutor habla sobre las bondades de la marca y recomienda su uso. Por ejemplo, es lo que ustedes me oyen hacer acá con la editorial Kazam A y con la radio 1900 Radio en Línea, porque pues gracias a ellos dos se difunde. No recibo dinero concretamente, como ya les decía cuáles eran los objetivos por este podcast, pero sí recibo el apoyo y la difusión y por eso en agradecimiento pues yo trato de mencionarlos lo más posible. La otra opción es la publicidad inserta dentro del podcast. Esto es algo que yo no hago, me parece un poco abusivo, pero sí he visto podcasts, por ejemplo, que lo hacen al inicio o al final. Básicamente el sonidista agrega spots o anuncios radiales de la marca que la misma marca envía. A veces los envían ya hechos, a veces pues pueden pedir también que los haga uno, pero se insertan entonces en momentos específicos. Como les decía, si lo van a hacer, yo sugiero que lo hagan al inicio o al final de su podcast, no en medio, aunque pues también a veces es válido. Si lo van a hacer en medio, piensen por favor en hacer un corto bastante claro, un espacio bien definido, porque sí he visto algunos podcasts que prácticamente interrumpen la plática o el contenido para meter o insertar el anuncio y pues se pierde el hilo, se pierde lo que están diciendo, entonces sí se ve un poco mal, ¿verdad? Debo mencionar también que esto de insertar publicidad eventualmente podría ser penalizado por la plataforma que estén utilizando para la distribución, pues muchas veces lo consideran competencia desleal, ya que es exactamente lo mismo que estas plataformas hacen con productos o servicios que pagan para ser insertos de esa manera en medio de los contenidos, ¿verdad? Bien, espero que con esto haya yo abordado todas las dudas que tenían acerca de cómo se crea un audiolibro o un podcast. Y si no, pues escríbanme y mándenme sus preguntas y yo con gusto eventualmente podría hacer el bonus de esta temporada o les iré respondiendo en redes sociales o en la plataforma donde me hayan hecho el comentario. Les agradezco por haber escuchado este episodio. Les recuerdo, mi nombre es Javier Martínez y que pueden seguir el podcast en @KazamA, que estamos en Facebook, Twitter e Instagram, así como en TikTok como Editorial Kazam A. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea en diferentes redes sociales. Y por cierto, los espero entonces en Filgua, la Feria Internacional del Libro de Guatemala, del 4 al 14 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche en Fórum Majadas, en el stand número 79 de la editorial Kazam A. Yo mismo estaré ahí algunos días, no siempre ni a toda hora, pero puede ser que nos encontremos ahí. También, pues, si siguen las redes de la editorial, podrán ver las distintas actividades. Yo voy a estar en 2 presentaciones de libros de esta editorial, así que ojalá pueda conocerlos ahí mismo. Así que nos escuchamos el próximo viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra cada viernes de Charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.